Muy buenos días y bienvenidos a una plática más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Yo soy Yasmín Gómez y me da mucho gusto estar el día de hoy con la maestra Norma Patricia Garduño Ramírez. Ella nos visita del Jardín de Niños General Juan Álvarez del municipio de Metepec. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, les agradezco muchísimo el espacio y sobre todo el tiempo que me permiten y me regalan en esto. No, al contrario, gracias por darse la oportunidad de venir, de contarnos su historia. Le comentábamos hace un momento que este es un espacio en el que queremos conocer al ser humano que está detrás de esa profesión tan noble como lo es la docencia y en su caso como es ser docente de preescolar. Platíquenos un poco acerca de cómo surgió en usted esta vocación. ¿Fue desde niña o sucedió algo? Pues en realidad así como que fue un poco complicado el cómo llega uno a veces a los caminos de la vida, ¿no? Yo en su momento quería ser abogada, así como que mi sueño andaba por ahí, ¿no? Por ciertas situaciones de personales, familiares y demás, yo entro a la Normal 3 pero únicamente a la preparatoria. Sin embargo, pues casi todo mi círculo de amigos era como más de la normal, más que de la preparatoria. Entonces me ubico en el ballet de danza. Y desde ahí pues iba con las compañeras a las presentaciones y demás, empiezo a conocer un poquito ese mundo. Cuando ya se viene la situación de que iba a terminar la preparatoria, dije, bueno, vamos a intentarle por la universidad, ¿no? Hubo una situación que definitivamente no me agradó y dije, me quedo aquí en la normal a hacer mi examen. En ese tiempo todavía existía lo que era el tronco común, entonces iba yo únicamente por los 2 años de tronco común para después pasarme a lo que era maestra ya a la normal 1 para terminar alguna especialidad ya sea de inglés o de español o algo por decirlo, horas clase, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos a la normal, pues hago mi examen, paso el examen, llegamos y la primera semana no hubo maestros, la segunda semana tampoco, la tercera semana tampoco, se incorporan los maestros a la cuarta semana y nos dicen, tenemos una novedad, hay cambio en el plan y programa de estudios de la normal, hay reforma, pero se acaba el tronco común. Entonces, quien quiera pasarse a otra escuelita, pues adelante, va a haber la opción, porque definitivamente ya no hay tronco común. Entonces, así como que lo recibí como un golpe, ¿no? Dije, ay, por Dios, yo venía por mi tronco común, ¿no? Entonces, pues ya platicando en casa y todo lo demás, me dicen, pues tú decides, ¿no? O sea, tú toma la decisión. Y dije, bueno, pues me quedo, vamos a intentarlo. Y yo dije, total, después estudio otra especialidad y me voy para otro nivel, ¿no? Yo lo consideraba muy fácil. Y así fue como llegué a preescolar realmente. Cuando yo me enfrento la primera vez a preescolar, o sea, yo me acuerdo que había maestras en la normal que te decían, ay, ¿por qué vas a ser maestra? Y muchos compañeros decían, ay, es que me gustan mucho los niños, ay, es que son hermosos, ¿no? Y yo decía, pues, ¿por qué no me quedo de otra, no? O sea, así fue mi perspectiva realmente, ¿no? Cuando yo llegué, cuando pasa la situación y ya me incorporo y empiezo a trabajar, me toca una comunidad, se llama San José de la Costa. Pertenece aquí a Toluca, pero es una comunidad muy lejana. Cuando yo empiezo a ver el trato con los niños, empiezo a ver la realidad, empiezo a ver muchas cosas. Después de ahí, dilatados años, me cambian aquí a la ciudad de Toluca. Y hace no mucho alguien me preguntaba, y al final del día, ¿qué piensas en relación a lo que haces? Yo les digo, a veces llegamos no porque nosotros queramos, sino porque el destino te lo marca por ahí. Pero la gran realidad es que si hoy, a mis años, me dijeran, ¿qué te gustaría hacer? Yo diría maestra y de preescolar. O sea, es un nivel inmensamente hermoso, es un nivel muy noble. Es un nivel en donde no solamente son contenidos, es trabajar con el niño, es formar esa personalidad, ese futuro ciudadano, pero sobre todo tocar esas fibras tan sensibles que al final del día como maestro también te dan esa parte de amor, de vitalidad. O sea, los niños te regalan un poquito de ese amor, un poquito de esa vitalidad. Creo que el día que llegas más fea y más deprimida es el día que te dicen, maestra, qué hermosa estás, y tú dices, ay, te sientes fascinada. Y yo les digo, hijo, te voy a llevar al oftalmólogo porque como que algo está pasando por ahí, ¿no? Pero realmente sí es un nivel muy noble y yo creo que pues llegamos por diferentes cosas. Yo llegué pues por destino al final del día, pero al final del día estoy en donde debo y honestamente es una de las cosas que más me gusta hacer en mi vida. O sea, si volviera a nacer, volvería a ser maestra, definitivamente. Y de preescolar. Y de preescolar, o sea, sí, a lo mejor he tenido la oportunidad de conocer otros niveles de forma alterna, pero la realidad es que el nivel es hermoso y me quedo en ese nivel. O sea, hay mucho de dónde hacer cuando realmente tienes el compromiso de hacerlo. Y yo creo que esa es la parte también importante. Cuando te la crees y cuando al final del día dices, soy maestro
y quiero seguir siendo maestro, ¿no? Y no importa los años que tengas de servicio, sino al final del día la vocación que tú puedes tener y todo lo que tú puedes dar, pero también todo lo que puedes aprender de todas esas nuevas generaciones y de todos esos chicos, ¿no? Que están todos los días en tus aulas. Claro que sí, ¿no? Y es que yo creo que es en el nivel en el que, como dice usted, o sea, ve a los futuros ciudadanos, pero ve también como que a las personas más sinceras, más con las emociones a flor de piel, sin prejuicios, sin algún tipo de pues ya que después uno ya se va por otros caminos, pero bueno, sí. Me gustaría saber, maestra, noto que usted disfruta mucho lo que hace y el nivel en el que está. ¿Qué es lo que más disfruta de esta labor? En específico, ¿qué es lo que a usted como persona, o sea, le enriquece? Pues mira, yo siempre he creído en eso de las vocaciones al final del día, y yo creo que yo tengo la vocación de maestra, eso es una realidad. Amo mi trabajo, amo lo que hago, y yo siempre tuve una mamá muy, muy exigente en muchos sentidos, ¿no? Ella trabajaba como auxiliar en un preescolar, y ella siempre me decía que yo recordara que si algún día tenía un hijo, cómo me gustaría que lo tratara, ¿no? Y ella decía, recuerda que esos niños que están ahí tienen una mamá, tienen una familia, tienen mucho, ¿cómo te gustaría al final del día, que si el día que tú tuvieras una hija, cómo la tratara, ¿no? Hoy tengo una hija de 6 años, y creo que es todavía más por ese sentido en el que disfruto esta parte de la docencia. Valoro mucho el trabajar con los chicos, valoro mucho el hecho de enfrentarme a cosas nuevas con ellos, trato de innovar, trato de enriquecer mi práctica con lo más que puedo, pero sobre todo trato de que los niños me vean como esa extensión de una persona en quien pueden confiar, con quien pueden sentirse empáticos, con quien pueden sentirse amados. Yo les digo, mi trabajo es mi segunda casa. La casa en la que paso mitad de día, porque el resto la paso en mi hogar, ver todos, pero la verdad es que ese primer medio tiempo que yo paso ahí, trato de que sea un lugar amable, un lugar ameno, un lugar en donde nos aprendamos, pero también podamos divertirnos, ¿no? Yo les digo a los chicos, trato de ser esa persona, esa amiga, esa persona con la que ellos puedan confiar, con quien puedan reír. Yo salgo a educación física y me tiro con ellos, ando arrastrándome, brinco, salto, corro, trato de hacer no como el brinca, hazlo, sino doy el ejemplo, lo hago. Si vamos a salir a leer un libro, trato de que el libro sea con toda la pasión del mundo. Si vamos a hacer un experimento, pues trato de que ellos tengan esa parte de emoción. Yo a veces les digo que entro en la escuela a los otros grupos y ya entro bailando o ya entro haciendo cualquier otra monería o cualquier cosa, ¿no? Ya a veces los niños me voltean a ver, es como siendo esta maestra, ¿no? Pero me conocen, o sea, es una forma de relacionar al final del día con todos, y la verdad es que aún cuando anden en el patio, adiós maestra Pati, no, la maestra Pati, o sea, de alguna manera trato de que ellos vean eso, ¿no? Esa jovialidad, esa alegría, aun cuando pueda ser mi peor día. Yo les digo, me sacudo la parte del mal día, pero en mi trabajo lo disfruto, lo amo, y cuando estoy haciendo mis planeaciones y cuando estoy haciendo muchas de las cosas que implica ya el proceso para trabajar con ellos, trato de pensar cómo lo tomarían ellos, o sea, y qué harían ellos, y les gustará o no les gustará, qué les puedo proponer, ¿no? O sea, que ellos su día a día dentro de la escuela pues sea bonito, sea agradable, pero sobre todo que tenga muchos beneficios para ellos en cuestión de todos esos desarrollos que hay que generar, en cuestión de sus procesos de desarrollo, de aprendizaje y demás, ¿no? Que sí potencies todas esas habilidades, que sí potencies todas esas competencias, pero más que eso también, el que los niños disfruten el ser niños, porque yo creo que en preescolar parte y lo medular del proceso educativo es que el niño lo disfrute, que ame ser niño, que al final del día él sepa que hay un mundo complicado y muy difícil, porque a veces no solo lo viven en la escuela, lo viven en casa, en toda la sociedad en la que ellos van. De su casa a la escuelita ven 20,000 cosas, problemas sociales, personas, 20,000 situaciones que al niño lo aturden, ¿no? Situaciones económicas, familiares, que si el papá se peleó, que si la mamá, 20,000 cosas. Pero yo trato de que en el aula ellos vislumbren un mundo más allá, que ellos vean que sí se puede ir por otro lado, que sí hay una realidad diferente y que no importa lo feo que esté el mundo, o sea, al final del día, o sea, tú como niño puedes marcar ese cambio si tú lo quieres, ¿no? Y mucho de ese cambio, vamos, yo le apunto desde la parte de los libros, le apunto desde la parte de las actividades que les proponemos, desde los juegos, desde el que ellos puedan conocer una realidad diferente, pero también que puedan disfrutar al momento que aprenden y al momento que van trabajando, ¿no?
Así es, sí, platicábamos en una entrevista anterior con otra maestra de preescolar que básicamente los niños de preescolar pueden ser un agente de cambio, ¿no? Un agente de cambio con su familia, un agente de cambio pues a largo plazo, ¿no? Porque pues, van a crecer, pero pues, se van a llevar esa semillita como de esto puede cambiar, esto puede ser diferente, yo puedo aportar algo a la sociedad y cambiar la realidad para bien, ¿no? O sea, ir mejorando, ¿no? Y en el sentido de ir mejorando, leíamos un poco en la reseña que nos hicieron favor de mandarnos, que usted trabajó en un taller de lectura y oralidad, exactamente. Y pues bueno, ahí platicaba mucho acerca de todos los cambios que notó en los niños. ¿Nos puede platicar un poco de eso? Claro que sí. Bueno, de hecho, el ciclo escolar pasado tengo la oportunidad de que mi profesora me diga, estás casi como que comisionada a un curso a lo largo del año, directamente de la educación preescolar, y te van a generar ahí una situación en la que de alguna manera vas a ir llevando como un seguimiento, ¿no? En relación a potenciar esa parte de oralidad. Dije, ok, adelante, sin problema. Siempre he visto los cursos como una oportunidad. Yo les digo, difícilmente lo veo como una carga. Y siempre he dicho, invito a mis compañeros a que siempre les digo, véanlo como una oportunidad, no lo vean como algo pesado. O sea, ¿por qué? Porque al final del día siempre algo vas a poder encontrar. Y yo les digo, todos nos empolvamos. Entonces, cualquier cosa que podamos descubrir, pues es buena, ¿no? Porque no todo lo hacemos bien. Entonces, nos vamos a la parte del curso, empezamos con esto del tallercito y demás. Y viene desde la primera situación propuestas en relación a recuperar muchos de los libros que están en biblioteca de aula y biblioteca escolar, ¿no? Entonces empezamos a hacer todo un estudio en relación a descubrir desde, por ejemplo, un libro álbum, ¿no? O sea, ¿qué es un libro álbum, no? Y muy común que nosotros decimos, ¡ay, qué bonito está ilustrado este libro!, ¿no? Y creemos que es un libro muy bonito ilustrado, ¿no? O un libro ilustrado por alguien y dices, ¡ay, qué dibujos tan raros! No, o sea, realmente a veces como maestros perdemos el que ni siquiera tenemos claridad que hay mucha diferencia entre un libro bien ilustrado y un libro álbum, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Entonces, empezamos, por ejemplo, en el curso a hacer esa categorización y empiezo a revisar otra vez el acervo bibliográfico que tenemos y me llevo muchas sorpresas, ¿no? Que muchos libros los conocía, pero no los conocía. O sea, sí sabía que existían, pero no había descubierto también a lo mejor esa otra parte, ¿no? Y el descubrir que, bueno, que el libro álbum tiene otro lenguaje, o sea, un lenguaje tanto escrito como un lenguaje de imágenes, y que muchas veces ese lenguaje de imágenes es mucho más rico para los niños que ni siquiera el lenguaje de escrito. Entonces, de momento empiezo a descubrir que, bueno, hay muchos libros como el de Trucas, por ejemplo, que no tiene nada de letras, ¿no? Y cuando se los empiezo a mostrar a los niños así como que, pues ese libro no dice nada, ese libro no tiene letras, ¿no? Y yo, bueno, pero algo dirá, ¿no? Entonces empiezas a descubrir y empecé a descubrir lo interesante que fue para ellos y toda la imaginación que ellos tenían, ¿no? Porque, por ejemplo, había quien decía, ¡ah! Se escondió atrás de una página. No, es que está enojado porque el dragón le va a hacer algo. No, es que lo mojaron. No, es que es un mosquito. Es que es un eso. O sea, vamos, o sea, toda la idea que ellos les fue dando y que al paso de las páginas que íbamos revisando, pues ellos tenían todo un cúmulo y toda una gama de ideas y demás. Y fue empezar a descubrir, ¿no? O sea, libros como ese, libros, por ejemplo, La sorpresa de Nandi, otro libro, en donde al final del día ellos descubrían que realmente el libro contando una historia, pero que la imagen iba contándoles otra, ¿no? Que en muchas ocasiones las imágenes les decían más de la historia que ni siquiera el texto, y que en otras tantas, bueno, ellos iban descubriendo una historia alterna, ¿no? Iban encontrando esa parte de, ay, ¿y por qué está ahí? No, y es que, ¿qué crees? Que ahí atrás, maestra, aparece como un objeto olvidado. Maestra, es que también esto es como de otro cuento, ¿no? Y entonces iban sacando a lo largo del trabajo de los libros álbum, o sea, todo lo que ellos podían ir investigando, ir acumulando u observando, ¿no? Y entonces te das cuenta que de momento empezamos ya con otro trabajo, por ejemplo, y tú te das cuenta que el niño ya observa más, que el niño ya participa más, que el niño ya pone atención en muchas otras cosas, que el niño ya te empieza a hacer una descripción, pero no enlistándote solamente cosas, sino que te va enlistando, pero también te va diciendo lo que él supone, ¿no? Uh-huh. Y que van siendo procesos que se van dando de forma natural, no necesariamente porque tú pusiste atención y dijiste, hoy necesito que el niño en esta lámina me observe, no, uh-huh. Sino que fue implícito dentro del trabajo, ¿no?
Más adelante, por ejemplo, hacemos otro trabajo con otro libro igual de libro álbum, en donde los niños tenían que identificar un monstruo, ¿no? Entonces, el libro trata sobre monstruos, tú les vas leyendo una historia de dónde viven los monstruos, pero en realidad el cuento es explícito en relación a ir viendo cómo son las características de los monstruos, que si tienen ojos, que si no tienen, que si tienen escamas, que si no, que si cómo son las patas. Y los niños iban ya en ese tenor, ¿no? O sea, de maestra, es que mira cuántos ojos tiene, maestra, es que está enojado, maestra, es que el monstruo está atrás del niño, ¿no? Es que el niño no está solo. Entonces, de alguna manera ellos iban haciendo ya todo ese trabajo, ¿no? De ir haciendo una lectura de ese cuento, de ese libro, pero ya no una lectura plana, ¿no? No una lectura en donde a lo mejor nosotros como docentes también a veces tenemos la culpa, ¿no? Que dices, ay, nada más te enseño el muñequito, así ya la siguiente página y la siguiente. Claro. No, sino que fue ya un trabajo mucho más pensado, un trabajo en el que de alguna manera se hacía y se les daba el tiempo a los niños, sobre todo esa parte, ¿no? No hacer una lectura apresurada, no hacer una lectura de rapidez, o sea, porque ya me quedan 10 minutos, hay que hacer la lectura rápida. No, eran tiempos que se les daban a los niños para que ellos fueran revisando, y muchas veces el libro no se terminaba en una sesión, sino que el libro continuaba, ¿no? Y yo empecé a ver el interés de los niños. Yo les digo que después de trabajar esa parte de esos libros álbum, fue un parteaguas en mi aula el año pasado. La realidad es que fue un parteaguas increíble, porque los niños empezaron a hacer clic con los libros, ¿no? O sea, ellos quedaron enganchados de esa parte de los libros, y en cualquier momento que tenían, incluso cuando llegaban los primeros que llegaban, maestra, ¿puedo ver un libro? Sí, adelante, ¿no? O sea, pero no era el típico ir a ver un libro y lo pasé las hojas, así ya, voy y lo dejo, ¿no? Porque muchas veces es la práctica que los niños hacen habitualmente, o sea, que van tomando un libro, le pasan las hojas rápido, lo cierran y ya lo dejaron, ¿no? Y van por el que sigue y por el que sigue, y pueden revisar 5 libros, pero ninguno les llenó, ¿no? Y aquí era algo diferente, o sea, de forma natural se fue dando diferente, o sea, ellos podían tomar un libro y de momento llegaba a lo mejor otro compañero y no necesitaba ir a tomar el libro, sino se quedaba con el compañero y juntos empezaban a verle, no, mira, pero es que tiene eso, no, mira, es que tiene esto otro, ¿no? O sea, solitos iban descubriendo y solitos iban haciendo ya su propia lectura de esa situación y de esas características que los libros les aportaban, ¿no? En otro momento hacemos una en cuestión de libros, pero libros de investigación. Se propone desde el taller también otra situación didáctica en la que los niños tenían que investigar, observar una lámina y después ver si dentro de los libros había algún elemento para poder investigar sobre uno de los animales, ¿no? Uh-huh. Que aparecía en la lámina. Entonces, iniciamos con ese trabajo y al inicio, a diferencia de lo que ya venían haciendo con el libro álbum, el fijar un objeto o una situación de estudio para ellos fue muy diferente, fue muy difícil. O sea, el hecho de que ellos dijeran, es que tengo que investigar en este libro, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿dónde podemos investigar o saber más sobre la... En automático, en internet, maestra, le dije, sí, pero ¿qué creen? Que mi teléfono hoy no trae internet, no lo he pagado, no podemos conectarnos de aquí de la escuela porque no funciona. Entonces, ¿qué otra alternativa, no? Y por ahí alguien dijo, pues igual en los libros. Dije, bueno, ok, vamos a buscar los libros, ¿no? Entonces ellos empezaron a iniciar a ver esa diferencia, ¿no? Entre el libro que me cuenta una historia, el libro que me platica cuentos y el libro que a lo mejor me puede dar cierta información, ¿no? Y que aún descubrieron que en 2 o 3 libros que pudieran ser de historias nada más, podrían encontrar información, ¿no? Hay, por ejemplo, uno les llamó la atención el oso polar, y recuerdo que hay un libro que habla precisamente del oso polar, la historia de un oso que, como se está viniendo el calentamiento global, pues se está deshielando y entonces él pasa mucho tiempo y se está ahogando y demás, y para los niños les significó, ¿no? O sea, era una especie de una historia, pero los niños descubrieron ahí que, bueno, que hay un calentamiento global, que se está fracturando los glaciares, que los polos están deshielando, que les está implicando un reto a los animales sobrevivir y demás, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a hacer eso, pues hubo niños que sí, en automático yo les decía, aquí hay post-tips, vamos a ir marcando, ¿no? Hubo quien se fue por la imagen, o sea, maestra, que hay un oso, ok, le poníamos un post-it. Maestra, que hay otra cosa como del hielo, ok, le poníamos un post-it, ¿no? Llegó a la siguiente fase de la situación didáctica en donde había que, pues, platicar, ¿no? O sea, leer sobre la información que ellos habían encontrado. Sorprendentemente para algunos decían, wow, sí dice algo,
Sí decía eso, ¿no? Y había uno que decía, mira, aquí dice como que duerme, maestra, porque está durmiendo, ¿no? Y bueno, o sea, ellos fueron descubriendo si sí decía que si dormía, si no dormía, pero para ellos fue así como que enriquecedor ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, también el ir identificando, por ejemplo, lo que ellos suponían, lo que ellos habían dado como hipótesis en un primer momento, y ya ir contrarrestando contra lo que nosotros encontrábamos en los libros, pues para ellos también fue un proceso en el que analizaron mucha información. Y yo vuelvo a lo mismo, o sea, eran procesos que se iban dando de forma natural, o sea, de forma natural fueron muchas situaciones que ellos fueron encaminando, que ellos fueron dejando, ¿no? Y la verdad es que yo me senté como pavo real, y yo cada vez que llegamos a consejo técnico les decía a mis compañeros, no, es que creen que descubrí esto, ¿no? Entonces, realmente para ellos, pues fue un trabajo bonito. Fue un trabajo en donde al final del día les dejó una gama de experiencias, pero sobre todo, o sea, desarrollaron la oralidad al 1000% y una gran tenacidad en relación a los libros. Yo les digo, hoy veo a mis alumnos tomar un libro por amor. No veo a mis alumnos tomar un libro por imposición. Y yo sigo como pavo real porque yo les digo, fue un curso que me dieron la oportunidad, pero la gran realidad de la vida es que creo que la oportunidad mayor fue para mis chicos. Y hoy nuevamente tengo ese grupo, pero la verdad es que es increíble ver los resultados que ellos tienen. O sea, ellos establecen un propósito lector y van y toman los libros de forma autónoma. Ellos vamos, comparten. Hay quien dice, te leo. ¿Quieres que te lea? O sea, ellos te dicen, ¿quieres que te regale un ratito de lectura? O sea, ellos ven la lectura como un regalo, ¿no? Y yo les digo, me están los maestros chiquitos porque se sientan 2 o 3, aquí hay uno, y miren, se ponen a leer y demás, y lo disfrutan. Que al final del día yo creo que hacer lectores en México es uno de los grandes retos que tenemos. Y la verdad es que yo digo, y me siento muy satisfecha en el hecho de que estos chicos que tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia de trabajo tan sistemática, creo que lo están logrando, y yo les digo, de aquí soy y de aquí seguiré siendo, porque la verdad es que descubrí la maravilla de trabajar desde otra perspectiva la parte de las bibliotecas de aula y de escuela, y la verdad, pues yo les digo, de aquí para adelante, o sea, difícilmente lo voy a soltar porque son experiencias que vale la pena, ¿no? Y vale la pena porque es un proceso natural, que se da de forma natural, no obligada, no impuesta, y que creo que para los chicos les va a marcar la diferencia en primaria, en cuestión de lectoescritura, en cuestión de acercarse a los libros, y el ver esa parte como algo bonito, emocionante, ¿no? Que surge de su inquietud y no de la imposición de un maestro, ¿no? Cosas diferentes. Eso sí. Pues bueno, maestra Pati, me gustaría cerrar esta entrevista, que usted nos diera una recomendación a las personas que están viendo este programa, una recomendación en cuanto al acercamiento de la lectura, a aventarnos también a veces como niños, adolescentes, adultos, no nos aventamos a hablar porque nos da pena. ¿Qué les puede recomendar a las personas que nos están viendo? Pues mira, yo creo que lo primero es que si ya somos adultos, es complicado a veces, ¿no? Yo creo que la primera parte es atreverte, o sea, el atreverte a hacer cosas nuevas, el atreverte a acercarte a un libro, no porque tengas que hacer algo nuevo, porque te manden un curso, o porque tengas que estudiar la nueva reforma, la nueva escuela mexicana, no, sino que te acerques a un libro por placer. Una, que descubras qué es lo que te interesa, qué es lo que te llama la atención, ¿no? Y que veas la lectura como algo independiente a lo mejor a tu trabajo, a lo mejor a lo que haces todos los días, o para lo que ocupas los libros todos los días, ¿no? Que pienses como piensan mis alumnos, que realmente la lectura es un momento de un regalo, ¿no? Un regalo que te vas a dar tú. O sea, yo me voy a regalar leerme este libro, me voy a regalar el disfrutar con 2, 3 páginas de este libro, 3 segundos, 4 segundos o 1 minuto o 2, pero que sea un regalo para ti como persona. O sea, eso por inicio. Y después con los chicos yo les digo, el mundo está lleno de juguetes, eso es una realidad, y competimos contra muchos juguetes, pero hay que venderles a los niños los libros como les venden los de mercadotecnia los juguetes de 20,000 marcas. Entonces hay que volvernos esos agentes, ¿no? Esos pues promotores y sobre todo esos vendedores de libros, ¿no? Que le vendas a un niño un libro como un mundo nuevo, como una posibilidad que al final del día él va a tener de cambiar su realidad, de vivir una realidad diferente y a lo mejor de conocer 1000 cosas, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, acuérdense que cada libro es un viaje, cada libro es una experiencia, cada libro es una nueva aventura que nosotros la tenemos, la vivimos
o la dejamos pasar. Entonces, yo creo que los libros es eso, una gran aventura que no solo los niños, también nosotros como adultos debemos de tomar, pero dejemos de hacerle el fuchi. Hay que hacerlo por amor, por al final del día convicción y considerando que es un regalo. Y para nuestros hijos no hay mayor situación que hacerlo a través del gusto. O sea, regálale a tu hijo un juguete, sí, pero regálale también un libro. Busca un libro que a tu hijo le llame la atención, busca un libro que a tu alumno le llame la atención. Y si eres maestro, pues acuérdense que el ejemplo mueve montañas. Y es mucho más que las palabras. Si a mí mi alumno me ve leyendo con gusto y con emoción, yo voy a poderle decir a mi alumno, te invito a que también tomes un libro, porque él va a decir, yo quiero disfrutar como mi maestra, yo quiero leer como mi maestra, ¿no? Entonces, somos agente de cambio también los maestros. Entonces, yo sí hago ese exhorto y esa invitación a todos los maestros. Volvamos a agarrarnos de los libros, pero no como una imposición, como algo grato, como algo que nos transporta a otro lugar. Y como les digo, mis alumnos dicen, me voy a regalar un ratito de lectura y le vamos a regalar a nuestros niños también. Entonces, si son maestros, regalen un momento plácido de lectura a sus alumnos. Y si son papás, también regalen un libro bonito, un libro de mucha historia. Muchas veces creemos que es por mucha economía o por mucho dinero. No es cierto, o sea, hay muchos libros interesantes y muy buenos a muy buenos precios, claro, pero que al final del día implican o le van a implicar a mi hijo un cambio total en su vida, ¿no? En lugar de que esté en la tele, que se vaya a leer un ratito. Eso es algo importante. Exactamente. Maestra, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y los invitamos a ver otro programa de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.